En medio de la noche, un hombre lleva prisa en su camino mientras maneja, porque según él, algo o alguien lo viene siguiendo, pero el hombre está muy asustado, porque eso que lo sigue, es de terror. Durante el camino, en especial al inicio, se escucha algo extraño. Durante todo el video puedes pensar que no hay nada, y este hombre solo está jugando con nosotros, pero tal vez, ese no sea el caso. Aquí me tengo que ir más despacio porque no sé qué hay. Bueno, más bien, yo soy de por acá, pero no sé, no trato de nunca pasar en carro, por eso no sé si hay paso. Que a veces pasan los carros y aquí se los roban y... ¡Ah, su puta madre! Se escucha más fuerte, ¿eh? ¡Ay, Dios! No sé ni qué estoy haciendo aquí. Ahí están las vías del tren. Voy a ver si hay paso. No seas cabrón, que... Allá alcanzo a ver algo, güey, como una persona. Del lado derecho. ¡Ah, mierda! No puedo pasar rápido. Está muy culero, Oh, Dios. Es como si esa persona fuera caminando a mi derecha. Espero que no vaya a ser una rata. Oh, puta madre. Quisiera meterle rápido, pero aquí si le doy rápido se me va a descontrolar el carro. Oh, Dios. Esa persona no deja de seguirme. Está a mi derecha. ¿No la alcanzan a ver? No, no se ve nada. Solamente... Es que para grabar con eso te necesitaría una lámpara. Nada más traigo los faros del carro. A ver si no se poncha esta cosa. No, se me viene acercando. ¡Ay, Dios! ¡Aquí está uno! ¡Puta madre! ¡Aquí está uno! A la izquierda vieron un perro. ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre, corre! Oh. Allá a la izquierda había un güey, no mames. ¡Oh, pinche susto que me acaba de meter! No sé si sería la rata. Ya vamos allá. A la mierda, banda, aquí me quedo yo. A ver si no me vienen siguiendo. No, si vienen ahí, viendo el retrovisor. Ya se quedaron. Oh, Dios. No sé si alcancen a ver en el retrovisor. Algo venía ahí atrás de mí, Ahorita llegando voy a revisar el video. Parece que ya no. Como dije, durante todo el video puedes sentir el susto real de este hombre. Él realmente cree que algo siniestro lo sigue, y es cuando aplicamos filtros que se llega a ver una figura de sombra, que efectivamente estaba en el lugar y momento, como él nos va narrando. Pero lamentablemente no se conoce todo el contexto, y el por qué estas supuestas entidades malignas lo persiguen, pero si tienes alguna idea de lo que sucedió aquí, compártelo en los comentarios. Aquí está uno. Un hombre llamado Adam estaba descansando en su departamento un sábado en la mañana, cuando notó algo bastante raro al otro lado de la calle, en el edificio de enfrente, y lo dejó bastante inquieto, ya que él sabía que ese departamento está vacío, y está en venta desde hace más de 6 meses. Ahora, después de ver las imágenes, es poco probable que alguien lo quiera comprar, después de ver lo que Adam captó en cámara. Como puedes ver, claramente hay algo dentro de la casa, que a simple vista, se ve como la típica aparición fantasmal de una mujer, pero también podría solo ser una chica con una aterradora apariencia, que decidió invadir la casa vacía.
¿Qué crees que podría ser? ¿Es esto una aparición paranormal, o la explicación es más simple de lo que parece? El siguiente video viene del popular canal checo, TV2X, son un par de exploradores urbanos, que en esta ocasión visitaron un antiguo mortuorio abandonado, donde según ellos captaron actividad paranormal, e incluso una aparición fantasmal. Todo esto sucedió, cuando grabaron en el cuarto de disección. Která by se chtěla projevit na nějakém z těch přístrojů. Jsme tady jenom kvůli vám, abyste nám ukázali, tu jste, a pak se samozřejmě zeptáme na nějaké otázky, proč tu jste. Ale jako upřímně nevím, přijeme, že už tady jsme asi 15-20 minut. Přístroje zatím nic. Trošku jsme to tady přeorganizovali, aby tady byla lepší energie, ale... Kámo, viděl jsi to? Co? Čum? Řekněte se hejbe, kde byl. Kámo, Je to vidět na tom videu, nebo ne? ne? Vidí. Kámo, asi jo. Já nevím, kámo. A čum, já, jakoby, i když to jako se zkusíme jako ustabilizovat, tak stejně se to jakoby trošičku jakoby hejbe, víš? Všim si z toho? Víš? Jako, ale vítr tady, kámo, si to... Kámo. To byla ta židle teď? Jo, hej, viděli jste to lidi? Kámo, co si to do s náma hraje, vole. Projez se nám, jestli si tady dotkni se těch přístrojů, zkus něco s něčím pohnout, něco posunout. Kámo, ta židle zase, vole. Kámo. Hej, já bych si s tím dal... Kámo, já bych šel do toho radši dál, vole, já víš taky, co? vole. Kámo, čekuj. Já jestli to vidět Kámo, lidi, co já- a ta židle se fucking klá, kde byl. Jde to vidět, kámo. Kámo, ven tu kameru a natoč to zblízka. Já to přiblížím, kámo. Yes, nebo vidět, že fakt nikdo nic s ničím neděláme. Mientras hablaban sobre el cuarto, un cable que estaba colgando detrás de ellos, se mueve misteriosamente, aunque no parece haber corrientes de aire y ese es el único cable que se mueve. Les toma unos momentos darse cuenta de lo que estaba pasando, pero las cosas estaban a punto de ponerse más extrañas, porque la silla del pequeño escritorio se mueve por sí sola, hasta en 2 oportunidades, y es justo en este punto, donde algo aún más extraño sucede, porque lo que parece ser una entidad vestida de blanco, es vista pasando en el fondo a la izquierda. Ellos están entretenidos revisando la silla, y no tienen idea de lo que sucede al fondo en el pasillo. Todo esto sucedió en tan solo un par de minutos. Los exploradores aseguran que toda esta misteriosa actividad es real, pero como siempre, eres tú quien decide. Este video entra en la categoría de videos perdidos, ya que el autor o autores del video, supuestamente desaparecieron mientras realizaban la grabación. En este metraje vemos a 3 personas, al parecer el hombre que lleva un arma y la mujer que está con él son esposos. Hay una tercera persona, un hombre quien está grabando toda la situación, porque la historia de este misterioso metraje es que estas personas estaban en el bosque buscando algo, cuando se toparon con una misteriosa criatura. Chad, check this out. What about night vision? No. I want a cleaner shot of the creature than that. All right, man, how do you want to shoot this? All right, well, I want to see Shanna, right? I want to see Roy. Quien está grabando apunta la cámara hacia sí mismo, enciende la luz infrarroja y capta sin darse cuenta a una criatura desconocida justo detrás de él, colgada en un árbol mientras los acecha. Muchos aseguran que el ser es muy similar a la imagen que tenemos de la criatura conocida como el Rake, aunque lo más aterrador de todo, es que ellos no parecen darse cuenta de lo que los acecha. El metraje termina poco después, ellos avanzan un poco más, y al parecer desaparecieron sin dejar rastro. Por supuesto esta grabación fue encontrada por alguien más, y así es como se hizo conocida.
La persona en este video había tenido una cirugía de cuidado y venía recuperándose bien. En el metraje vemos cómo esta persona despertó de la operación y se encontraba mejor. Incluso está con su móvil muy entretenida, cuando de repente escucha ruidos en su cuarto, pero no había nadie más, entonces decide grabar, y esto es lo que sucede. Mientras la paciente mueve la cámara, una figura oscura pasa justo enfrente de ella. La misteriosa figura se mueve a gran velocidad. Fue tan rápido que quien grabó no se dio cuenta en su momento. Fue después cuando revisó las imágenes que lo vio. Además, ella cree que lo que captó fue un fantasma, pero muchos de sus seguidores le han hecho saber que posiblemente era algo aún más siniestro, ya que la situación de esta persona era de mucho cuidado, y estuvo entre la vida y la muerte. Quedan muy pocas dudas si esta es una aparición real, pero la pregunta es, ¿qué tipo de entidad paranormal podría ser?